La novia de la infancia de Ethan estaba muriendo. Recibí esta noticia mientras yacía en la mesa de operaciones. Ethan soltó el bisturí de golpe y le dijo a su colega, «Tendré que molestarte con la cirugía de mi esposa». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Al ver su figura alejándose, no pude contener las lágrimas. Al segundo siguiente, un bisturí frío presionó contra mi piel. Su colega habló con un tono calmado. «¿Por qué lloras? Conmigo aquí, no morirás». Capítulo 1. Clac. Ethan arrojó el bisturí sin decir palabra. Se quitó los guantes y los tiró a la basura. «No puedo realizar esta cirugía. Llamen a José». Este era el minuto 20 desde el accidente de Oriana. Mi esposo, siempre sereno y racional, finalmente mostró una grieta en su fachada. De repente, detuvo mi cirugía. Dio la espalda a todos y fingió quitarse el equipo quirúrgico con calma, pero sus manos, temblando ligeramente, lo delataron. Oriana estaba en peligro. Él estaba al borde de la locura por la preocupación. Si hubiera podido, habría volado a su lado en ese mismo instante. Profesor Ethan, el ritmo cardíaco de su esposa está aumentando. Está ansiosa. ¿Está seguro de que quiere irse en un momento como este? Un dolor sordo se extendió por mi pecho. Le dije a la enfermera con tranquilidad, «Está bien. Cualquiera puede realizar la cirugía». Las personas en la sala de operaciones me miraron con simpatía. Yo simplemente sonreí. El día que Oriana regresó, supe que mi matrimonio con Ethan había terminado. Pedirle a Ethan que abandonara a una Oriana moribunda para operarme a mí, no podía hacerlo. Y yo no quería confiar mi vida a un hombre así. La puerta de la sala de operaciones se deslizó silenciosamente. Una figura alta, con una mascarilla, entró. Era el colega de Ethan, José. Al cruzarse, Ethan dijo, «La cirugía de Julia, te la dejo a ti. Si no voy ahora, podría arrepentirme por el resto de mi vida». Al escuchar sus palabras, las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mi rostro. «Qué patética, Julia. No es más que otro abandono. ¿Por qué lloras?» Una sombra cayó sobre mi visión. Un bisturí frío tocó mi piel. El siempre distante y reservado doctor José habló con su habitual tono indiferente. «¿Por qué lloras? Conmigo aquí, no morirás». La cirugía duró 2 horas. Cuando finalmente me sacaron de la sala, el cielo vespertino se había oscurecido y la lluvia caía a cántaros afuera. José permaneció a mi lado hasta asegurarse de que mi estado era estable antes de irse. La llamada de Ethan llegó justo cuando la anestesia comenzaba a desvanecerse, y el dolor me cubría de sudor frío. Respondí, solo para escuchar una voz femenina animada y juguetona. «Lo siento, cuñada». No sé qué le dijo su amigo, pero solo fue un rasguño menor. Ethan salió corriendo en pánico sin siquiera verificar. Ya lo regañé. Luego vino su risa burlona. Un hombre adulto de 30 y tantos años, todavía tan impulsivo. ¿Acaso pensaste que aún éramos novios? Hay un té de leche extra. Llévaselo a la cuñada como disculpa. Se escuchó un sonido de roce al otro lado de la línea, como si Ethan le hubiera quitado el teléfono. «Te lo dije. Si no quieres que tu herida se infecte, quédate quieta. Acaba de ser operada. No puede beber té de leche. Es todo para ti». La conversación al otro lado tenía un tono relajado y armonioso, excepto por el amigo de Ethan, que sonaba totalmente agraviado. «Solo dije que habías tenido un accidente de tráfico y él colgó en pánico». «¿Qué tiene eso que ver conmigo? Si quieren estar de cariñitos, déjenme fuera de esto». Un dolor nauseabundo se extendió repentinamente desde mi herida. Mi pecho se apretó insoportablemente. Las palabras que iba a decir, pedirle a Ethan analgésicos, se quedaron atoradas en mi garganta. Sin decir una palabra, colgué la llamada. La puerta se abrió y una enfermera entró, entregándome una pastilla con una sonrisa. «Aquí tienes. El doctor José te recetó un analgésico. Tómalo y descansa». Capítulo 2. ¿Cómo tenía que volver al trabajo? Solo estuve 3 días en el hospital antes de recibir el alta. Al salir por la puerta del hospital, vi el coche de Ethan estacionado afuera. Instintivamente, abrí la puerta del asiento del copiloto. Se escuchó un leve grito de sorpresa. Fue entonces cuando noté que Oriana, inclinada hacia el asiento del conductor, se echaba hacia atrás. Su cuello del vestido ligeramente desordenado y su mirada con un atisbo de desafío me dejaron paralizada por un instante. «Cuñada, lo siento, no fue mi intención». Parecía a punto de romper a llorar. Ethan, con gesto indiferente pero autoritario, retiró un cabello enredado en su reloj. «¿Qué tonterías dices? No hagas que tu cuñada malinterprete». Después, se giró hacia mí para explicarme. Se le enredó el cabello en mi reloj mientras recogía algo. Sabía que Ethan no me estaba mintiendo. Siempre había sido una persona íntegra. Antes de casarnos, Ethan me lo había dejado claro. Tuve una relación en el pasado, pero después de casarnos, te seré fiel. Pero a veces, esa línea se volvía borrosa.
se convertía en el caldo de cultivo de la ambigüedad, como ahora. Tragué la amargura en mi pecho y dije, Ethan, tenemos que hablar. No quiero a nadie más presente. Tal vez mi tono hizo que Oriana se sintiera incómoda, mordiéndose los labios. Dijo en voz baja, Ethan, mejor tomo un taxi de regreso. Parece que la cuñada está molesta. Ethan, siempre sereno, le respondió con calma, ¿puedes caminar por ti misma? Oriana palideció y sonrió forzadamente. Lo intentaré, pero no se levantó de inmediato. Se quedó sentada, esperando. Incluso Ethan me miró. Su expresión era tranquila y profunda, como siempre, pero, de algún modo, supe que esperaba que dijera algo sensato y comprensivo, pero no quería seguir soportando esta humillación. Me aparté de la puerta y le dije a Oriana, bájate. Hay taxis de sobra en la esquina. Oriana se quedó rígida por un instante. Luego, con los ojos enrojecidos, se bajó del coche. Me senté en su lugar. El ambiente en el auto se volvió sofocante. Pasó un rato antes de que Ethan hablara con tono suave. No hay necesidad de desquitarte con ella por lo que pasó. Sabes que cuando la sala de emergencias llamó, solo estaba haciendo mi trabajo. Habría salido por cualquier otra persona. No tenía fuerzas para discutir sobre qué pensó en ese momento. Solo estaba cansada. Ethan, divorciémonos. Ethan pisó el freno de golpe. Las cosas en el auto cayeron al suelo. Frunció ligeramente el ceño. Julia, ¿por qué haces esto? ¿Es por Oriana? Aguantando el dolor de la herida, respondí, sí, es por Oriana. Justo en ese momento, un grito de dolor irrumpió desde afuera, con el sonido de un claxon. Oriana cayó al suelo en la esquina de la calle. Desde aquí, era perfectamente visible. Miré la multitud agolpándose alrededor y solté una risa sarcástica. Tu Oriana se ha caído. ¿No vas a ir a verla? El cuerpo de Ethan emanaba un frío intenso. Volvió a encender el coche y dijo con indiferencia, si ya quieres divorciarte de mí, ¿qué me importa una extraña? Capítulo 3. De regreso a casa. La atmósfera descendió hasta el punto de congelación. Al llegar, nuestro gato, Malvavisco, se acercó y nos maulló a ambos. Ethan me lo había regalado el año en que nos casamos. A la hora de dormir, Malvavisco siempre prefería acostarse entre los dos. Ethan lo miró fijamente por un momento antes de inclinarse para tomarlo en brazos. Con un tono resignado, dijo, Malvavisco, mamá y papá han peleado. ¿Por qué no convences a mamá de que perdone a papá? Sí, el gato, como si entendiera. Soltó un leve maullido y me miró. Era la forma en que Ethan solía calmarme cuando discutíamos. Sabía que al ver a Malvavisco, mi corazón solía ablandarse, pero esta vez, presioné mis labios sin responder. Ethan bajó un poco la cabeza y preguntó, le pedí a José que te recetara analgésicos. ¿Los has tomado a tiempo? ¿Fuiste tú quien se los pidió? Ethan arqueó ligeramente una ceja. ¿Quién más? ¿De verdad creíste que iba a abandonarte? Se acercó y me besó, sosteniendo mi rostro con sus manos largas y frías. La sensación helada de sus dedos me hizo estremecer. Julia, no estoy tan loco como para destruir nuestro matrimonio. En mi distracción, su voz baja y suave susurró en mi oído. Sé buena, no nos divorciemos. Sí, no, nada de esto estaba bien. Si Oriana hubiera regresado hace 3 años, no me habría importado. Después de todo, Ethan y yo nos conocimos a través de un matrimonio arreglado. Una familia de académicos casándose con una dinastía de médicos. Un matrimonio igualitario, pero carente de emoción. Yo era profesora en una universidad. Él tenía un trabajo absorbente. Durante nuestro primer año de casados, las veces que salimos juntos podían contarse con los dedos de una mano. No recuerdo en qué momento me enamoré de Ethan. Quizás fue por la convivencia, o quizás fue aquella noche lluviosa, cuando tuve un accidente de tráfico y el conductor culpable me insultó sin piedad. Ethan apareció bajo la lluvia, un profesor de medicina de renombre, peleando a golpes por mí con aquel hombre, con una herida en el rostro. Secó mis lágrimas con un gesto tierno pero exasperado. ¿Por qué lloras, Julia? Puedes depender de mí siempre, pero aquel hombre, del que pensé que podía depender, apareció en la publicación de WeChat de Oriana 3 días después de mi alta. Aquel día, tras terminar mi clase, fui a mi oficina a llenar mi botella de agua. Cuando abrí WeChat, sin previo aviso, la publicación de Oriana apareció en mi pantalla. En la foto, su rodilla estaba vendada nuevamente. El pie de foto decía, el precio de que me dejaran a mitad de camino fue que el gran profesor viniera personalmente a curarme. Poco después, eliminó la publicación y subió otra. Me regañaron. La próxima vez me quedaré quieta y te esperaré en el mismo lugar, acompañada de una selfie adorable, suave e inocente, con los labios levemente hinchados, como si acabara de ser consolada tras un gran agravio. En la esquina de la foto, reconocí el reloj de Ethan.
Mis manos temblaron mientras dejaba la taza sobre la mesa. Solo cuando un colega me llamó, logré salir de esa sensación indescriptible de asco. Reconocí la mesa en la esquina de la imagen. Era la casa de los padres de Ethan. Él la había llevado allí. Mis suegros siempre decían que tenía un espíritu vengativo. Cuando era niña, si un perro me mordía, yo lo mordía de vuelta. Con las cosas llegando a este punto, no tenía razones para callarme. Sin dudarlo, le di me gusta a la publicación de Oriana, y comenté, bonito reloj. Después, puse el teléfono en silencio. Terminé mi clase. Cuando revisé el móvil, vi que Ethan me había llamado 7 u 8 veces. Oriana, 3. El post de WeChat ya había sido eliminado. El teléfono sonó nuevamente. Ethan, con tono resignado. Julia, ¿por qué no contestaste? Es lunes. Tengo clase. Se quedó en silencio un momento, hasta que recordó que nunca contestaba llamadas durante mis lecciones. Los segundos que siguieron estuvieron llenos de una tensa quietud. Sabía que estaba considerando cómo explicarse, pero cuanto más lo pensara, más evidente sería su culpabilidad. Me limité a esperar. Pronto, el sonido del llanto de Oriana se filtró por el altavoz. Lo siento, cuñada. Hacía mucho que no veía al tío y a la tía. Solo vine a visitarlos. Ethan justo estaba aquí y me ayudó con la curación. No pelees con él por esto. Solté una risa fría. ¿Cuál de tus ojos me vio pelear con él? Si estás tan nerviosa, ¿no será porque hiciste algo que no deberías? Julia. La voz de Ethan sonó baja y firme. Un recordatorio. Mamá y papá están aquí. Ten cuidado con lo que dices. Oriana solo publicó eso para expresar gratitud. No ha hecho nada malo. No tiene por qué soportar tus acusaciones. Quizás mi silencio se prolongó demasiado. Tal vez eso lo irritó. ¿A qué hora sales del trabajo? Paso a recogerte. Mamá hizo dumplings. Mi pecho se sintió oprimido. Respiré hondo y sonreí. Ethan, en esa casa, sí está ella. No estoy yo. Lo único que obtuve fue un largo y frío silencio. No sabía que Oriana había puesto el altavoz. Mi voz resonó en toda la sala. Todos la escucharon. Ethan perdió la paciencia por completo. Con un tono indiferente, dejó caer un bien, como quieras, y colgó el teléfono. Capítulo 4. Esta debía ser la primera vez en 3 años de matrimonio que Ethan y yo entrábamos en una guerra fría. Ni antes ni después. Justo cuando la obra de teatro de Oriana, Reencuentro de Amantes, estaba por estrenarse, los profesores en la oficina no paraban de elogiar la obra. Dicen que trata sobre reencontrarse con un amor del pasado, muy conmovedora. Mucha gente se ha reconciliado con sus ex después de verla. Ignoré todos los chismes y me dirigí al hospital de Ethan con una bandera de agradecimiento. José fue quien me recibió. Ethan no está. ¿Por qué no se la das en persona otro día? Llevaba puesta una mascarilla azul clara. Su piel pálida resaltaba aún más, con las manos en los bolsillos de su bata blanca. Tenía la misma actitud distante de siempre. Sonreí. Es para ti. Gracias por haberme operado. José me observó con su mirada serena y clara. No dijo mucho. Simplemente colgó la bandera en la pared. Entonces le pregunté, doctor José, para quitarme los puntos tengo que verte a ti, ¿cierto? Si tu Ethan no tiene tiempo, ven a buscarme. Ethan, definitivamente, no tenía tiempo. Durante esta guerra fría, se había mudado de nuevo a la casa de su familia. Sus consultas médicas pasaron de ser 2 veces por semana a 4, pero nunca me contactó. Seguramente esperaba que yo diera el primer paso, que fuera a buscarlo al hospital, pero nunca fui. En su lugar, elegía los días en que él no estaba para que José se encargara de mis revisiones. 2 semanas después, Ethan perdió la paciencia y me llamó. ¿Por qué siempre buscas a José para mis revisiones? De lunes a jueves son mis días de consulta. ¿Por qué eliges los fines de semana para ver a José? Sonreí. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás tan molesto? De lunes a jueves tengo que dar clases. ¿Cuándo se supone que iría? Su voz se tornó gélida. Julia, ¿sabes lo que estás haciendo? Hay personas que, cuando empiezan a distanciarse en una relación, asumen que su pareja hará lo mismo. Así que, con la mejor intención, le propuse, ¿por qué no cambias tu horario de consulta a los fines de semana? Ethan se quedó en silencio. La obra de Oriana estaba programada para el fin de semana. No podía dejarlo pasar. Colgué el teléfono y levanté la mirada, encontrándome con la mirada serena y vacía de José. Me sorprendí ligeramente. ¿Qué pasa? José bajó la vista y pasó los dedos largos y delgados por mi expediente médico. Julia, esta semana ya te he recetado somníferos 3 veces. No puedo darte más. No importa, si me emborracho, también podré dormir. Gracias por todos estos días. José me miró fijamente mientras yo sonreía con esfuerzo. De repente, preguntó, ¿quieres tomar algo esta noche? ¿Qué? Se quitó los guantes de látex y se levantó.
Es una cena del departamento. Isan probablemente irá también. Ah, ¿con qué eso era? Como esposa de un médico. Era normal que asistiera a su cena de trabajo. Así que acepté y fui. Lo curioso fue que, aunque Isan solía asistir, esta vez no apareció. Al ver que había ido para nada, sus compañeros de trabajo me miraron con lástima. Durante la comida, fueron especialmente atentos conmigo. No sé si fue intencional o no, pero José se aseguró de que el alcohol que tenía a mi lado fuera suave y agradable. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme mareada. Casi al final de la cena, el grupo de trabajo recibió una notificación. El teléfono de José estaba sobre la mesa, justo a mi lado, y vi la pantalla iluminarse. Era una foto. Isan, de espaldas a la cámara, estaba en la cocina, cocinando. Menos de 30 segundos después, la imagen fue eliminada. Isan envió un mensaje en el chat. Perdón, mi esposa solo estaba bromeando. De inmediato, todos los ojos en la mesa se clavaron en mí. El ambiente se volvió sofocante. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Capítulo 5. Sabía que Isan había cruzado la línea, como un tren suspendido en el aire, disfrutando de la adrenalina, pero sin caer aún al abismo. Solo había cocinado para la visita de Oriana en la casa de sus padres. No podía cuestionarlo. Si lo hacía, sería yo la irracional. En realidad, ¿no era algo que ya debía haber previsto? Ya había aprendido a aceptar estas cosas con calma. Ni siquiera me dolía. Después de la cena, todos decidieron que José me llevaría a casa. Antes de subir al auto, algunas compañeras de Isan se acercaron a consolarme. No le des muchas vueltas. Descansa bien. Había bebido bastante, así que solo asentí con una sonrisa vacía y agradecí con voz apagada. Luego, apoyé la cabeza en el asiento y me dormí. José conducía con suavidad, tan estable, que solo cuando el auto se detuvo y me llamó por mi nombre, logré salir del sueño. En algún momento, mi teléfono se había deslizado hasta su lado del coche. Instintivamente, me incliné para recogerlo. Mi cabello se enredó en su reloj. El guión de este drama era sorprendentemente similar. Me reí entre lágrimas. Lo siento. José se quitó el reloj de inmediato y se apartó, dándome espacio para soltarme el cabello yo misma, antes de que pudiera darle las gracias. La puerta del coche se abrió de golpe desde afuera. El viento frío entró con furia. Isan estaba de pie en la entrada del coche, su voz tan calmada como el instante previo a una tormenta. Julia, será mejor que me expliques qué estás haciendo. Era la primera vez que veía a Isan perder el control delante de mí. Su voz apenas contenía la ira. Me agarró de la muñeca con fuerza y me sacó del coche de José. El alcohol en mi sistema se disipó casi por completo. Lo miré con serenidad. Suéltame. No he hecho nada. Lo vi todo. Por primera vez, el siempre tranquilo y racional profesor Isan mostraba enojo en su rostro. De repente, recordé el día que salí del hospital. El mismo tipo de escena. Mi boca se curvó en una sonrisa sarcástica. Solo se me enredó el cabello en su reloj. No lo malinterpretes. Isan, sin duda, también recordó aquel día. Su expresión de rabia se congeló. Su reacción instintiva me repugnó, porque sabía que, si realmente fuera inocente, ahora mismo estaría discutiendo conmigo, asegurando que entre él y Oriana no había nada, diciendo que yo estaba exagerando, pero no lo hizo. Se desordenó, se puso nervioso, me soltó y se quedó callado por un largo rato, porque, en el momento en que Oriana se acercó a él, si había pensado en un reencuentro apasionado con ella, si había considerado olvidar su papel de esposo, sujetarla contra el asiento y besarla con desesperación, y fui yo quien lo devolvió a la realidad, a su maldita conciencia, como esposo. Me volví hacia José y le agradecí con calma. Isan y yo tenemos cosas que hablar. Que tengas buen regreso. José asintió y se marchó. El silencio alrededor era aterrador. Ignoré a Isan y caminé hacia la entrada del edificio. Julia, hablemos. Isan trató de sujetarme, pero de repente me giré y le di una bofetada con todas mis fuerzas. El sonido resonó en el pasillo. Toda la frustración, la rabia y la humillación reprimida explotaron en ese instante. Recordé su espalda alejándose de la mesa de operaciones. Recordé la desesperación de ser abandonada por mi propio esposo. Temblando de furia, lo miré con frialdad y escupí cada palabra con desprecio. Isan, no me toques, me das asco. Capítulo 6. No sé qué excusa le dio Isan a su familia. Lo único que sé es que terminó con la Guerra Fría y volvió a casa. Compró un montón de juguetes para Malvavisco y, todos los días, lo abrazaba y lo paseaba delante de mí. El mismo truco de siempre. Julia, ¿por qué no abrazas a Malvavisco? Tomé al gato y le acaricié el lomo sin mucho interés. Cuando Isan creyó que lo había perdonado, sonó el timbre. Mis padres estaban en la puerta. Julia, nos enteramos de que ustedes dos tienen un viaje de trabajo.
Sí, Malvavisco se quedará con ustedes mientras tanto. ¿Cuándo regresan? No lo sé. Mis padres notaron la tensión en el ambiente. Sin decir nada más, recogieron a Malvavisco y se marcharon. Cuando cerré la puerta, vi que el rostro de Ethan estaba pálido. Dejé caer los juguetes que acababa de darme. Piensa en el divorcio. Malvavisco vendrá conmigo. Todo lo demás lo resolverán los abogados. Fue en ese momento que Ethan entendió que hablaba en serio. Su actitud amable desapareció. Con frialdad, soltó: no estoy de acuerdo, Julia. Oriana y yo no tenemos nada. Si no la soportas, puedo cortar todo contacto con ella. Si eso es lo que quieres, si eso te hace feliz, haré lo que me pidas. ¿Por qué? De repente, ¿yo era la irracional? Arrastré una silla y me senté con calma. Ethan, ¿a quién le importa a quién ames? Quiero divorciarme. ¿No puede ser simplemente porque me cansé de ti? Ethan no supo qué responder. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Es por José? Bebí un sorbo de agua y lo miré con indiferencia. Ethan, no seas irracional. José y yo no tenemos nada. Si no lo soportas, puedo cortar todo contacto con él. Si eso es lo que quieres, si eso te hace feliz y acelerará nuestro divorcio, lo haré. Menos de un minuto después, repetí exactamente sus mismas palabras. Por primera vez, vi en su rostro la expresión de alguien al borde de la locura, pero ya no tenía interés en discutir con él. Tú y Oriana son lo que José y yo somos, transparentes, sin nada que ocultar. Cuando lo tengas claro, hablamos. Mi frase, llena de ironía, congeló por completo nuestra relación. Ethan se negó a aceptar el divorcio. Entramos en un punto muerto, pero pronto, probó el sabor de su propia medicina. Cuando le llevé fruta a José, cuando hablé bien de José delante de él, cuando, por una molestia en mi herida, le envié un mensaje a José durante la cena. Ethan, quien había estado reprimiendo sus emociones por tanto tiempo, finalmente explotó. Estrelló los palillos contra la mesa. Julia, ¿qué quieres que haga? Ya corté todo contacto con Oriana. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Su teléfono, que me había lanzado en un ataque de furia, mostraba los largos mensajes de súplica de Oriana. Ethan, por favor, háblame. ¿Me estás castigando por haber terminado contigo? Me equivoqué. De acuerdo, podemos seguir siendo amigos. Seré obediente. No volveré a molestarte nunca más. Puse mi teléfono sobre la mesa también. Oriana tiene segundas intenciones contigo. Ignorarla es lo mínimo que deberías hacer. Pero dime, ¿por qué si tú puedes rechazarla? ¿Yo tengo que deshacerme de mi médico tratante? Nuestra conversación era completamente normal. Sábado revisión. ¿Todavía duele la herida? Mucho menos. Entonces podemos retirar los puntos. De acuerdo. No había nada reprochable en ello. Pero para un cirujano, que su esposa eligiera a otro doctor para su recuperación, era la mayor humillación. Sabía lo que Ethan quería decir. Me adelanté antes de que pudiera abrir la boca. Tú no fuiste quien me operó, así que no necesitas involucrarte en mi recuperación. Soy una persona que prefiere mantener la coherencia. Capítulo 7. Ethan estaba sentado en la sala. Llevaba mucho tiempo sin decir una palabra. No sé si fue por el disgusto que me hizo pasar, pero después de la cena, mi abdomen comenzó a doler con una punzada insoportable. Sin dudarlo, tomé mi abrigo y me dispuse a salir rumbo al hospital. Ethan levantó la mirada y, al ver mi rostro pálido, preguntó: ¿qué te pasa? Evadí su contacto y abrí la aplicación para pedir un taxi. Cuando vio que mi destino era el hospital, agarró su chaqueta y dijo: a esta hora no conseguirás taxi. No te hagas la fuerte. Yo te llevo. Era cierto. Apenas terminó de hablar, su teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Oriana. Quizás fue por instinto de supervivencia, pero le arrebaté el móvil y colgué la llamada. Ethan, me siento mal. Llévame al hospital. Pero entonces, Oriana volvió a llamar. En un arranque de rabia, contesté de inmediato: si vuelves a llamar, te juro que te haré pedazos. Y sin esperar respuesta, arrojé el teléfono contra la pared con toda mi fuerza. La pantalla se hizo añicos. No sabía qué me pasaba. Mi frente estaba empapada de sudor frío. Ethan ya no dudó más. Me sostuvo y me ayudó a salir. Al pasar por la puerta, se agachó para recoger su teléfono roto. En ese instante, la pantalla se iluminó. Era un mensaje de Oriana. Ethan, si esta es tu elección, ¿sería mejor si desapareciera de este mundo? El rostro de Ethan cambió por completo. Olvidó lo que estaba haciendo. Marcó su número de inmediato. Se puso el abrigo y salió corriendo. Ni siquiera cerró la puerta. El estruendo activó la luz del pasillo. Los vecinos abrieron la puerta y me miraron con curiosidad. Mi cuerpo ya no pudo más. Caí de rodillas. Por favor, ¿puede llevarme al hospital? No sabía que estaba embarazada, ni que estaba a punto de perder al bebé.
José llegó justo cuando el médico dijo, ¿quieres conservar al bebé? Si no intervenimos ahora, será difícil salvarlo. En el camino al hospital, ya lo había intuido, y ya había tomado una decisión. No lo quiero. José se detuvo en la puerta. Quien entró fue una de las enfermeras de su departamento, una mujer de buen corazón. Pensó que Isan y yo habíamos peleado y, mientras intentaba calmarme, tomó mi teléfono y llamó a Isan. Esto no es algo que se decida a la ligera. ¿Dónde está Isan? Su esposa está así y ni siquiera la acompaña. Para la gente de su generación, los hijos eran un asunto de pareja. Me sentí agotada. Ya no tenía fuerzas para detenerla. La llamada se conectó, pero lo primero que escuché fue la voz de Oriana. Su tono era ronco. Julia, lamento que hayas disfrutado de tu victoria por tantos días. Isan está en mi cama ahora. ¿Le hiciste enojar? Acaba de ser muy apasionado conmigo. El rostro de la enfermera se descompuso. Colgó el teléfono de inmediato. Cuando quiso volver a llamar, el móvil ya estaba apagado. Yo, en cambio, ya estaba acostumbrada a las miradas de lástima. Sonreí con calma. Lo siento, mi esposo me engañó. Debió ser incómodo para ti escucharlo, pero, después de todo, esto también tenía su lado bueno. El hospital era un centro de chismes. El ilustre profesor Isan, el hombre de impecable reputación, protagonizando un escándalo en público. No pasaría mucho tiempo antes de que todo se derrumbara para él. Capítulo 8. La cirugía para interrumpir el embarazo fue rápida. Me apoyé contra la pared del pasillo del hospital mientras José hablaba con el médico sobre los cuidados postoperatorios. Luego, se sentó a mi lado y me pasó una taza de agua caliente. Sentí el calor en la palma de mi mano. Gracias. Respiré hondo antes de continuar. Doctor José, en algunas cosas, te utilicé. Si esto te ha causado algún problema, lo siento. José miró la noche a través de la ventana con expresión tranquila. No tienes nada que lamentar, Julia. No soy un joven de 20 años que no entiende nada. ¿Qué? Lo miré fijamente, sin comprender. José se puso de pie y, con su habitual tono indiferente, soltó, no es nada. Más tarde vendrá la enfermera Wan. Te llevará a la sala de descanso de Isan. Isan se enteró de mi embarazo al día siguiente, cuando llegó apresurado al hospital. Yo acababa de salir de la sala de descanso. Julia. Su voz sonaba urgente. Se acercó y tomó mi rostro con cuidado, como si temiera que me rompiera. En sus ojos había un alivio incontenible. Tenemos un bebé. No debía saber que todavía llevaba el aroma del perfume de Oriana en la ropa. Fruncí el ceño. ¿Quién te dijo eso? La enfermera Wang, la misma enfermera que anoche lo llamó, con la mejor de las intenciones. La costumbre de Isan de escuchar solo lo que le convenía no iba a cambiar. Detrás de él, Oriana apareció de repente. Su dulce sonrisa escondía celos y desafío. Cuñada, escuché que estabas embarazada. Anoche Isan vino corriendo a buscarme. Qué cabeza la suya. Debió pensar que estaba enviando un mensaje en clave, que me estaba provocando en público. Seguro lo estaba disfrutando, pero lo que no sabía era que sus palabras de anoche ya se habían propagado por todo el hospital. Varias personas detrás de mí intercambiaron miradas de comprensión. Sacaron sus teléfonos y la señalaron discretamente. Ya no había dudas de que ella era la amante desvergonzada del escándalo. El ambiente se tornó extraño. Oriana se quedó atónita, pero no pareció entender la situación. De repente, me pareció tan ridículo que no pude evitar reír. Isan frunció el ceño. Julia, ¿de qué te ríes? ¿Nadie te dijo que ya no hay bebé? El rostro de Isan se congeló. ¿Qué quieres decir? Al ver la burla en mis ojos, su rostro se tensó aún más, y con voz fría, rugió. Julia, ¿con qué derecho tomaste esa decisión sola? Soy tu esposo. Un silencio incómodo se extendió por el pasillo. Mi tono fue puro sarcasmo. ¿Recuerdas que eres mi esposo? Anoche, cuando te llamé, ¿qué estabas haciendo? Isan me miró fijamente. ¿Me llamaste? Sí, Oriana contestó. Me dijo que estabas en la cama con ella, que estabas muy apasionado, que no te interrumpiera. Un murmullo de incredulidad recorrió el pasillo. Esta mujer es descarada, y todavía tiene el descaro de venir al hospital a provocarla. Isan se quedó completamente paralizado, tembló ligeramente. Su mirada se posó en Oriana, quien lo observaba con terror. ¿Es cierto lo que dice? El rostro de Oriana se tornó blanco como las calorías. Fue en ese momento que se dio cuenta de que todas las miradas la juzgaban. No entendía en qué momento la situación se le había salido de control. Sacudió la cabeza con desesperación. Está inventando cosas. No, Isan, no es cierto. Yo no dije eso. Yo sonreí con frialdad. No solo lo escuché yo. Tus compañeros de trabajo también lo escucharon. Tu amante es tan descarada que ni siquiera se preocupa por ocultarlo. Dime, Isan, si ella puede ser tan desvergonzada, ¿con qué cara me pides que me quede con tu hijo?
Capítulo 9. Oriana se derrumbó, lloraba desconsoladamente, bajo las miradas acusadoras de todos. Huyó de la escena. Ethan parecía en shock. Permaneció inmóvil por un largo rato, sin reaccionar. Las noticias corrieron rápido. Esa misma tarde, los chismes se extendieron desde el círculo médico hasta el mundo del teatro. Los grupos de chat ardían con comentarios despiadados. Oriana debe estar orgullosa de ser una amante. ¿Por qué no hace un directo contando su hazaña? Cuando actuaba en el teatro, se negaba a dar su WeChat a cualquiera. Tan digna, y resultó ser una mosca asquerosa. Al día siguiente, cuando fui al hospital a recoger mi medicación, me topé con Oriana. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Me bloqueó el paso y me rogó: Julia, no tenemos que llegar a esto, ¿verdad? Si me ayudas a aclararlo. Yo me alejo de Ethan. ¿Aclarar qué? Que nunca dije esas cosas. ¿De acuerdo? Lloraba a mares. Si esto sigue así, perderé mi trabajo. Le agarré del cabello y, con una voz tranquila, le recordé: Oriana, te lo advertí. Te dije que te destrozaría, ¿verdad? La arrastré hasta la oficina de Ethan. Te daré una oportunidad. La evidencia está en mis manos. O pierdes tú el trabajo, o lo pierde Ethan. Arréglense entre ustedes. Pero te recomiendo que seas tú la que se sacrifique. Para empezar, ¿lo amas? ¿No? ¿Y si Ethan pierde su empleo, podrás mantener a tu querido hermanito? Ese día, a través de la puerta cerrada, escuché a Ethan gritar de forma descontrolada, pero mi corazón ya estaba muerto. Oriana sollozaba. Ethan, es mi culpa. Soy demasiado posesiva. Odio a esa mujer. No soporto que te tenga para ella sola. Nosotros estábamos destinados a estar juntos. ¿Por qué? Basta. La voz de Ethan sonó fría y cortante. Eres solo una amante. Oriana se quedó helada. Ethan. Eso no es lo que me decías. Tú me amas. ¿Por qué demonios amaría a mi amante en lugar de a mi esposa? ¿Acaso estoy loco? Su voz destilaba burla. Oriana se quebró. Entonces divórciate. Podemos irnos lejos y empezar de nuevo. Puedo ser tu esposa. Olvídalo. La voz de Ethan se tornó distante. Arruinaste todo para mí. No puedo hacerme cargo de alguien como tú. Mira cómo cambian las cosas. Mientras no tocaba su reputación, su primer amor era su luz de luna blanca, su marca imborrable, pero en cuanto lo perdió todo, su gran amor se convirtió en basura. En realidad, todo esto lo hice por diversión. No pensaba dejar escapar a ninguno de los dos. Después de que Oriana se marchara, entré y lancé los papeles del divorcio en la cara de Ethan. No quiero mudarme, no quiero verte, así que no vuelvas a esa casa. No pelees por ella. No quiero que esto se ensucie más de lo que ya está. Ethan se quedó sentado, pálido. No dijo nada. Regresé a casa y tiré todas sus cosas. Las cajas con su ropa más íntima. Las empaqué y se las envié a Oriana. Incluso le envié un mensaje. Todo tuyo. Te durará un mes. Disfrútalo. Oriana, que había trabajado en teatro, tenía cierto nivel de fama. Los internautas pronto descubrieron su identidad. Los comentarios en la red explotaron. Entonces su reconciliación con su ex consistía en meterse en un matrimonio ajeno. Muero por escuchar la grabación donde provoca a la esposa. Te dejo una pista, @xiaoyuloveslive, versión enferma. La bloguera estaba en el hospital y, por casualidad, su grabación captó la llamada de la amante. No lo vi venir, pero, efectivamente, alguien había grabado la llamada. Por supuesto, la gente la modificó con efectos cómicos. Él fue tan apasionado conmigo. Se volvió viral. Oriana se hizo famosa por las razones equivocadas. Varios reporteros la interceptaron en la calle. En los videos, se la veía huyendo desesperada, con el rostro cubierto de vergüenza. Un grupo de personas acampó frente a su compañía de teatro, gritando: «¿La reina del entusiasmo sigue trabajando aquí? ¿Alguien sin moral aún no ha sido despedida?». Pocos días después, la compañía de teatro emitió un comunicado oficial: «Oriana ha sido expulsada». Después de eso, nunca volví a verla. Capítulo 10. En un parpadeo, llegó el otoño. El escándalo de Ethan se volvió demasiado grande en Internet. El hospital terminó despidiéndolo. Yo, por mi parte, pedí una licencia prolongada para recuperarme. Solo estaba esperando que Ethan firmara los papeles del divorcio. En apenas un mes, todo había cambiado drásticamente. A veces, en las noches, el dolor de la traición regresaba con fuerza. Teníamos recuerdos hermosos, besos intensos, momentos en los que un simple roce de dedos nos hacía latir el corazón. Precisamente por eso, estos 3 años parecían una especie de sueño, y al despertar, lo único que quedaba era una realidad desgarradora. Me sentía mal, frustrada, dolida, llena de rabia, pero nada de eso era insoportable. Con el tiempo, todo se desvanecería.
Unas noches después, Isan me llamó. Estaba cepillando el pelaje de Malvavisco, así que puse la llamada en altavoz. Su voz resonó en la casa vacía. Pensé que querría hablar sobre los términos del divorcio, pero, en cambio, empezó a hablar del pasado. Era irónico. El que traicionó primero, al final, terminó pareciendo el más apasionado. Julia, ¿recuerdas aquel día en el parque de diversiones? ¿Cuándo querías cruzar el puente y te llevé en mis hombros? Respondí con calma. Sí, el tercer mes de casados, mi cumpleaños. La primera pareja en llegar a la meta ganaba un pastel, pero me dejaste caer al agua. Isan rió levemente. Sí, me sentí culpable todo el día. En el restaurante, te emborrachaste y me besaste. Dijiste que no me culpabas. Fue la primera vez que me sentí realmente atraído por ti. No respondí, solo acaricié a Malvavisco, viendo cómo saltaba de un lado a otro en el sofá. Isan continuó. ¿Recuerdas la noche de tu accidente de coche? Sí, saliste lastimado por mí. Lloré. Y aquella Navidad, también la recuerdo. La noche vieja en la que trabajé hasta tarde y me llevaste dumplings. Sí, la nevada en Nantan. El amanecer. La puesta de sol en la orilla del lago Sonmin. Lo recuerdo todo. Isan dejó de hablar. Por un largo rato. El único sonido en la línea fue su respiración pesada. Finalmente, con voz ronca, dijo, Julia, tenemos tantos recuerdos juntos que no terminaríamos de contarlos en toda una vida. Sí, una vida entera no bastaría. Sonreí, pero en el momento en que te acostaste con Oriana, todos esos recuerdos dejaron de tener algo que ver contigo. Fuiste tú quien traicionó todo. Y ahora, eres tú quien tiene que cargar con el dolor. Escuché su respiración temblar por la angustia. Isan, no borraré nuestro pasado, porque fui feliz, fui amada, pero eso es todo. Si puedo hablar de lo que fuimos, no es porque me cueste olvidarte, sino porque ya te he superado. Nadie está obligado a caminar con alguien toda una vida. No voy a mirar atrás y no voy a perdonar. Al otro lado de la línea, solo quedó un largo y pesado silencio. Con la voz apagada, Isan preguntó, no tengo ninguna oportunidad, ¿verdad? Acaricié las orejas de Malvavisco y respondí, envíame los papeles del divorcio cuanto antes. Terminé con esto. Espero que podamos separarnos en paz. Capítulo 11. Perspectiva de Isan. Después de firmar los papeles del divorcio, él y Julia entraron en el periodo de reflexión obligatorio. Cuando se casaron, pensó que 2 meses se sentirían como una eternidad. Un matrimonio arreglado tras una cita a ciegas, con demasiados detalles tediosos que atender. Se sintió frustrado, impaciente, deseando que todo terminara pronto. Pero ahora, 3 años después, Isan sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Aquella relación, que tanto rechazó al principio, estaba llegando a su fin ante sus propios ojos. En los últimos 2 meses, Julia no lo perdonó. Esa esposa de carácter suave, que siempre cedía, se marchaba de su vida con una determinación absoluta. A veces, Isan sentía que aquel mes en que se dejó llevar había sido solo un sueño. Su primer amor, después de tantos años, se había convertido en alguien irreconocible. Pero no solo Oriana había cambiado, él también. La vio por última vez en pleno otoño. Las hojas habían caído de los árboles. Julia iba más abrigada que el resto, como si el frío la afectara más. Isan pensó en el hijo que nunca llegó a nacer y sintió una punzada de dolor indescriptible. Ella llevaba una bufanda alrededor del cuello y su tono fue casi amable cuando habló. El tráfico estaba complicado. Isan alzó la vista hacia la dirección de la que ella venía. No había nadie más. Un pequeño alivio se instaló en su pecho, pero la amargura seguía ahí. No tengo mucho tiempo. Terminémonos esto rápido. Julia caminó hacia la oficina de registro civil sin vacilar. Isan sintió, por un breve instante, la urgencia de detenerla, de abrazarla y decirle que lo lamentaba. Quería decirle que Oriana había sido solo un capricho juvenil, que la única mujer a la que realmente amaba era a ella. Pero esa idea murió antes de tomar forma. Julia ya lo había advertido. Si el divorcio no se resolvía por las buenas, ella no mostraría piedad. Sus padres estaban envejeciendo. Él había perdido su trabajo y ahora tenía que buscar empleo lejos. Si se iba, regresar sería casi imposible. Su familia, avergonzada por el escándalo, aún no se reponía del golpe. No podía permitirse perder el poco orgullo que le quedaba. Ese día, no había muchas personas en el registro civil. El trámite fue tan rápido como presionar un botón de avance rápido en una película. Cuando le entregaron el acta de divorcio, Isan sintió que pesaba toneladas en sus manos. Le faltó el aire. Julia se paró frente a él. El sol otoñal se deslizaba entre los aleros del edificio, dividiendo el espacio entre ellos en luz y sombra. Isan, de pie en la parte oscura, le preguntó, ¿qué harás ahora? Lo de siempre. Trabajar, vivir. Su respuesta fue fría y sin emoción.
El viento agitó su cabello. Instintivamente, Ethan levantó la mano para apartarlo de su rostro, pero Julia, distraída por una notificación en su teléfono, giró la cabeza. Sus dedos quedaron en el aire. Una camioneta negra estaba estacionada en la esquina. Julia caminó hacia ella con prisa, sin siquiera girarse para despedirse. Ethan se quedó mirando fijamente las manos del conductor. Su mente era un caos. No se atrevió a acercarse. Temía ver que quien la esperaba fuera José, o peor aún, otro hombre. Así que se quedó ahí, sin pestañear, con la vista clavada en esas manos. El viento otoñal trajo consigo un escalofrío, y de pronto, su visión se volvió borrosa. El coche arrancó. Ethan no pudo ver con claridad. Se fue de su ciudad natal. Pasaron 3 años. En la víspera de Año Nuevo, estaba solo en una fría sala de guardia. Afuera, el viento gélido no podía opacar el calor de los fuegos artificiales ni la alegría de las familias reunidas. Ese año, tampoco regresó. Sus padres ya no querían saber de él. Los amigos y conocidos lo habían apartado de sus vidas. Se había convertido, realmente, en un hombre completamente solo. Y en esa soledad, recordó aquella noche de Año Nuevo en que Julia, desafiando la tormenta de nieve, le llevó dumplings calientes al hospital. Fue un recuerdo inalcanzable. Justo después de la medianoche, los mensajes de felicitación comenzaron a llegar. Una notificación apareció en su pantalla. ¿Sabías que Julia se casó? Ethan miró el mensaje por mucho tiempo. Se quedó quieto, como una estatua. No tuvo el valor de preguntar quién era el novio. En su lugar, abrió su vieja conversación con Julia. La última vez que hablaron fue hace 3 años. El día que ella lo citó para firmar el divorcio. Tras dudar un momento, escribió: «Felicidades por tu matrimonio». El estruendo de los fuegos artificiales le hizo vibrar el pecho. Respiró hondo y presionó enviar. Pero el mensaje no se entregó. Un icono de advertencia roja apareció en la pantalla. Los fuegos artificiales se extinguieron. El mundo se sumió en un silencio absoluto. Y su corazón, también.